Uno que lleva casco y una lámpara seguro. ¡Venga, vamos! ¡Que hay demasiadas cosas! ¡Silencio! Nuestra estrella de los reales para contar necesitamos toda esta escenografía. Así que venga. ¿Quién sabrá lo que hacen? ¡Vamos, compañeros! ¡Arriba la escena! ¡Vamos arriba! ¡Venga! ¡Ya está! ¡Todo a punto, Micaela! ¿Estáis seguros? Sí, tan seguros como que el día es claro y la noche oscura. Pero el día también puede ser gris y la noche clara. Las cosas no son siempre lo que aparecen. Y las apariencias engañan. ¿Y no piensas que por ir vestido elegante eres ya una persona importante? Aunque si vistes elegantemente, todo el mundo creerá que eres importante. Y te saludarán. ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal? Y te invitarán. ¡Ven, que tenemos una fiesta! ¡Es una Y te respetarán. La historia que os vamos a contar está basada en un hecho real. Y tan real le ocurrió a un emperador. ¿Pero todavía quedan emperadores? Per secula seculorum. ¡Yo seré el emperador! Por la gracia de Dios. Sí, es así. Un rey absolutista. Vestidme, vasallos. Quiero que me pongáis la capa y la corona. No, hombre, no. Busca más. Más bien. Más emperador. Más emperador. Ya lo tengo. Vestidme, vasallos. Quiero que me pongáis la capa. No hay capa. Que no hay capa. Vestidme, vasallos. Quiero que me pongáis la gorra y la corona. Y yo, con el permiso de su majestad, seré el primer ministro. Un hombre con mucha experiencia y siempre al servicio de su majestad. Y yo seré el criado. No que va, ya lo tengo. Yo seré el soldado que da su vida por la patria. No, que va. Yo seré el campesino que vive tranquilo en el campo y nunca tiene problemas. ¿Quién decidirá qué quiere ser algún día, no? Es que es muy difícil decidir. Basta. Tú serás el criado y el soldado. Y cobraré el doble. Tú serás el actor comodín. Sí, como ven, pero cobraré el doble. Yo seré Mariela, la hermana pequeña de Micaela. Muy bien. ¿Preparados? ¡Sí! Que cada uno ocupe su lugar. ¡Venga, venga, rápido! Claro, el trono. Pero ¿qué pasa? Oye, Espera, Mariela. ¿Preparados? Señoras, señores, la compañía del sastre les presentará el espectáculo Narcis el Emperador.
Sí, majestad. Pero majestad, no vengo por mí, majestad. Nadie quiere darnos trabajo porque somos humanas. Es injusto. Estáis cometiendo injusticia. Soy inocente. Soy inocente. Soy inocente. Majestad. Maldito emperador. No pararé hasta acabar contigo. Yo no tengo soldados ni prisiones, pero tengo un dolor de cabeza que no me aclara. Marieta, yo te salvaré. ¿Pero cómo? Primer ministro, ¿cuántas veces os he dicho que no me gusta que me moleste con este tipo de asuntos? ¿Cuántas? Sí, entonces, ¿por qué me habéis engañado y habéis hecho que pierda mi real tiempo por un asunto de tan poca importancia como este? Porque según las leyes de nuestro reino, que vos mismo dictasteis, vos sois la única autoridad por la gracia de Dios que puede impartir justicia. Llevo 2 días impartiendo justicia y ya estoy cansado. Hacéis que deje de lado cosas mucho más importantes. Pero, majestad, ¿puede haber alguna cosa más importante que impartir justicia? ¿Y cómo? Os burláis de mí. Olvidáis cosas como la elegancia, la estética, el diseño, los grandes y fastuosos acontecimientos. Estoy rodeado de inútiles. Soy el emperador. ¿Y de qué me sirve? Si no puedo hacer lo que me dé la gana, ¿de qué me sirve ser el emperador? Voy a llorar. ¿Qué voy a llorar? ¿Qué va a llorar? Venga. ¡Buah! ¡Oh, qué suavidad! ¡Oh, qué maravilla! Voy a llorar más. ¿Qué quiero llorar más? ¡Buah! 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 Me encantan las telas. Como me gustaría que mi piel fuera de tela. ¡Buah! 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 Tengo un bolsino. Yo sé qué vas a Sí, hacer. pañuelo. Venga. Ay, sucio. No es para tanto, majestad. Además, os recuerdo que la próxima semana es la gala del aniversario de vuestra coronación. Y entonces... ¡La próxima semana! ¡Mi fiesta! ¡Mi gala! Y yo todavía no tengo el traje nuevo diseñado. ¡Maldita sea! Está en juego el prestigio de todo el reino. ¿Por qué no me habéis avisado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo estar en todo? No quiero escuchar estúpidas justificaciones de un primer ministro que no ama a su emperador. Ay, ¿Qué majestad. pasa ahora? Me comunican que la madre emperatriz desea ver a su majestad. La mamá. ¿Ahora? Así es, y suplica que la atendáis con urgencia. Ay, Dios mío, yo sin traje de gala. Primer ministro. Atended vos a la madre emperatriz. Yo no puedo perder más tiempo. Con un problema tan grave tengo y nada más que quiero hablar conmigo. Como si yo no tuviera otra cosa más importante que hacer. Señor, ¿qué hago? Le digo que pase. No, que espere. ¿Cómo me gustaría hacerle una buena emperadora? Es como un niño caprichoso. Solo se preocupa por cómo tiene que ir vestido. Y no se da cuenta que así no se puede gobernar. Pero yo sé de quién es la culpa. La culpa la tuvo su padre. Señor, la madre emperatriz. La madre emperatriz, la pobre, también ha tenido que aguantar muchas No, que ya está aquí. Ven tú a ver qué quieres. No, Sí, ven a ver qué quieres. Vamos. ¿Por qué me tienen tanto tiempo esperando? ¿Dónde está mi hijo?
decir a la madre emperatriz. Os ruega que disculpéis y que volváis mañana. ¿Mañana? Mañana no sé si estaré viva o muerta. Para mí, hijo, no hay mañana. He venido ahora y me va a recibir ahora. No es que no la quiera recibir, es que no la puede recibir. Vamos a ver. ¿Está inválido? No. ¿Está muerto? No. ¿Está de viaje por el extranjero? No. Entonces me va a recibir porque yo soy su madre. ¿Pero qué miráis como un leo? Primer ministro, buscad inmediatamente al primer ministro. O le digo a mi pastor que os anime a buscar. ¿Os le digo qué? Pero siendo madre emperatriz, majestad, qué sorpresa tan agradable. ¿Cómo es que no me habéis avisado que estaba aquí la madre de nuestro querido emperador? Porque me habéis dicho que dijera que el emperador... ¡Silencio! Y que no vuelva a pasar, porque la madre emperatriz es toda una institución y se merece todo nuestro respeto. ¡Retírate! Pero ¿cómo son los criados, majestad? Sobre todo los bastardos. Así es. Aprecian tan poco la mano que les alimenta que siempre encuentran justificación para todo. Ya que debemos el honor de su visita, majestad. He venido porque quiero hablar con mi hijo y darle una lección. Lamento comunicar a la madre emperatriz que el emperador está muy ocupado con otros asuntos que me parecen más importantes ahora, porque la próxima semana es la gran Eso ya aniversario lo de- sé. ¿Qué más? Nada más, simplemente ¿Que no que no sabe qué traje tiene que ponerse. qué? Y por eso no me puede recibir. Será desagradecido. Siempre igual con los caprichos de los... De esta manera conseguirá que nuestro reino se vaya a la... La culpa de todo la tuvo su padre. Es igual que él. Pero su padre tuvo a mí a su lado y fui yo quien llevó el peso del gobierno. Pero Ahora yo también estoy demasiado mayor para controlar su espíritu innovador. ¿Innovador? Sí, así es. ¿Queréis decir que cambiar el color del uniforme a los soldados es innovar? ¿Que escoger la tierra a los campesinos para plantar algodón es innovar? ¿De qué reís, primer ministro? No, de nada. Está poniendo a todo el mundo en contra suya. Si yo misma pudiera darle una lección. Sí, yo también lo he pensado, pero es tan difícil educar a quien lo tiene todo. Majestad. ¡Mira, mamá! Mamá, estoy harto. Estoy cansado de estar rodeado de inútiles. ¿Por qué estás tan triste, hijo? Tienes a los mejores diseñadores, a los mejores sastres de todo el reino. ¿Cómo sabías que iba a hablar de mis problemas con la ropa? Hijo mío, tú eres monotemático. Tú siempre tienes el mismo problema. ¿Qué han hecho ahora? Todos mis ministros se han quedado anticuados. Como sabrás, la próxima semana es la gran gala. He reunido al Consejo de Ministros con carácter de urgencia. ¿Y qué? Me han presentado unos diseños que están pasados de moda. No están creativos. Tengo yo más idea que ellos. Así que necesito despedirlos a todos. Pero, ¿lo has pensado bien? Sí. Y he enviado un mensajero pidiendo a Michel Versailles, el sastre del rey de Francia, que trabaje para mí. Pero, majestad, en asuntos de moda, el rey de Francia es vuestro máximo rival y su sastre es la persona más cotizada de toda Europa. ¿Qué queréis decir con eso? ¿Insinuáis que no tengo suficiente dinero para pagar al sastre
presupuesto del reino está agotado y no queda ni un real en las arcas. ¿Subid los impuestos? Otra vez, Majestad, no hace ni 2 meses desde la... Dos, no, tres. Ni 2 meses desde la última vez que se subieron para poder pagar los nuevos uniformes del ejército. Dos, no, tres. ¡Basta de mentir! Pero mamá, ¿qué soy creer? ¿Y no crees que... Pero mamá. ¡Calla! Estoy harta de que me venga toda la corte quejándose de tu falta de responsabilidad en el gobierno. Y los nobles están hartos, la burguesía está harta, y el pueblo está que trina. Y cuando el pueblo se enfada... Ay, mamá, no me asustes. Hijo mío, el pueblo está enfadado porque piensa que el emperador no trabaja. Y si tú no trabajas, ellos dicen que tampoco. ¿Y tú te lo crees? Son todos unos mentirosos. ¡Calla! Me tienen manía porque yo soy He mucho. dicho que calles. Me tienen manía porque yo soy mucho más elegante que He ellos. dicho que calles. No, Castigada. no. Castigada a escribir en 2000 veces. Seré un buen emperador. Primer ministro, Majestad. dejo bajo vuestra responsabilidad que mi hijo cumpla el castigo. Castigado. Primer ministro, y habéis oído hablar. Ya habéis oído a mi madre. ¡Gundacito! Señor, Traed la pizarra real. Todos los días la misma historia. Ya me tiene harto de sus pueblecitos de niño caprichoso, sí. Pero si madre emperatriz confiara un poco más en mí, entre ella y yo sabríamos gobernar este reino. Y yo sí que sería un buen emperador. Gundacito, escribid 2000 veces sobre la pizarra real, seré un buen emperador. lamento comunicar a su excelencia que, como todo el personal del servicio, no se lee ni escribir. Pues llama al soldado de la puerta. ¿De la qué? ¡De la puerta! Uy. ¡Señor! ¡Sí, señor! El soldado de la puerta. Escribid 2000 veces, seré un buen emperador. ¡Señor! ¡Sí, señor! Lamento comunicar a su excelencia que, como todo el personal de la tropa, no sé leer ni escribir. Muy bien, soldado de la puerta. Pues llama al vecino. Al final lo tendré que hacer yo como siempre. Estoy harto ya. ¿Le llamabais señor? Sí, Gumersindo. ¿Podrías decirme exactamente a qué hora partió el mensajero con la misión de traer por él al sastre del rey de Francia? Exactamente, no lo sé. Pero el soldado de la puerta sí que lo debe saber. Muy bien, Gumersindo. ¡Pues llama al soldado de la puerta! Señor, sí, señor, hace un día con su sol y 2 noches con sus lunas. Llama al vecino. ¿Me llamabais otra vez, señor? Sí, Gumersindo. Mira, quiero que avises. ¿Que avises a quién vuelvo a avisar? ¿Al soldado de la puerta vuelvo a avisar? No, a los actores y actrices para decirles que ya ha acabado el primer acto. Señor, sí, señor. Enseguida, señor. Yo no me aclaro con tanto personaje. A ver, yo sacaréis vosotros porque esto no puede ser. No sé qué le pasa a este hombre. Atención, atención, aviso para los actores y actrices. Ha acabado el primer acto. Todos al escenario a cambiar la escenografía. Rápido, antes de que se vaya el público. Pero ¿por qué me hacen avisar si aquí el único que trabaja soy yo? No te quejes, yo.
Tengo un plan para liberarte. ¿Y qué llevas ahí? Nada, un pequeñito baúl que me he encontrado. ¿Lo has encontrado o lo has...? ¿Qué más da? Mira. Mira qué tela. Parece que sea de oro. Es de oro. Esta tela es la llave para liberarte. Si quieres ser un caballero alemán, que viene a traer ese capítulo al emperador. Y una vez dentro... Micaela, tengo mucha hambre. ¿Qué? Tengo hambre. ¿Qué puedo hacer? Mira, tengo ella. Espera, vale, no te muevas. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? Ahí fuera que hay un ilustre señor con acento francés. ¿Quiere hablar con usted o con quién? ¿Con quién me ha dicho? ¿Con quién? Con el emperador. Un francés que quiere hablar con el emperador. No será sastre. Pues ahora que lo dije, señor, con la elegancia que va vestido y la finura con la que habla, no me extrañaría nada. Claro, Gumersin, no es Michel Versace, el sastre del rey de Francia. Pero ¿cómo puede haber llegado ya? Bueno, es igual, decidle a nuestro distinguido visitante que pase. A ver. El sastre del rey de Francia, Michel Versace. ¿Cómo? Es el primer ministro. Perdón, primer ministro. No tenéis por qué pedir perdón. Monsieur. Sois la solución de todos nuestros problemas. ¿Y dónde yo? Solo que sabréis cómo devolver la alegría a nuestro biblioteca. Oh, pero... Si no lo han dicho, os lo digo yo. No tenéis límite en el presupuesto y tenéis a vuestra disposición todos los operarios que necesitéis. No le hagamos esperar más. Gumersindo. Avisa al emperador. Venga, vamos. ¿Pero qué lío me he metido? ¿Yo he de devolver la alegría al emperador? ¡Ja! Lo tiene claro. Qué rápida, amiguito. Y os digo, Johnson, Johnson, pájaro, ahí, Dios, por favor, y lo toco, y llama. Primer ministro, ¿por qué me interrumpís en mi hora de Tai Chi? Ya está aquí. ¿Quién está aquí? ¿Él? ¿Y quién es él? El sastre del rey de Francia. No, ¿Sí? pero sí. Eso pensaba yo. Entonces, ¿ya está aquí el sastre? Sí, si me permitís, me gustaría presentarme a vuestra majestad. ¿Ya que estáis esperando? Vale. Monsieur Versace. Versace. Monsieur. 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 ¿Queréis acercaros, por favor? Majestad, os presento al más importante
diseñador de toda Europa, al ilustre y prestigioso Michel Versace, sastre de vuestro primo, el rey de Francia. Perdonad, primer ministro, pero querréis decir exastre. Exactamente, majestad. Majestad, yo no soy. Propio de los genios. La modestia. No, majestad, no es Y modestia. bien, ¿cuándo empezáis? ¿Empezar? ¿Qué? Primer ministro, ¿todavía no le habéis explicado qué es lo que tiene que hacer? No, no, de todo. ¿Y a qué estáis esperando? Vale, vale. Monsieur nos hemos hecho venir para confeccionar y diseñar el traje nuevo que el emperador lucirá en la gala del aniversario de su coronación y que tendrá lugar de aquí a 5 días. 5 días. 5 días. 5 días. 5 días. Por el dinero de los operarios y los sufragios. Todo lo que queráis será puesto a vuestro servicio inmediato. ¿Podré escoger los operarios que yo quiera? Los que vos deseéis. Dinero, un traje, los operarios que yo quiera. Tendrá un auténtico placer trabajar para vos, señor mío. Sin duda, la persona más elegante de todo el universo conocido. Gracias, mis ministros. Pero decid, ¿qué novedad traéis? Quiero dar el golpe. Majestad, la novedad que os traigo es una exclusiva, de la cual solo existe un metro de tela. Pero antes de mostraros la tela, he de deciros que es carísima y no puedo aseguraros que en 5 días pueda tener el traje acabado. Os daría la taxicleta del tesoro si fuera necesario. Pero, ¿podríais mostrarme el metro de tela, monsieur? Oh, y me amor, majestad. Pero antes de mostraros la tela, he de deciros que este tipo singular tejido posee cualidades que os serán muy útiles para el gobierno del reino. Me muero por ver la tela. La primera cualidad es que este tejido tan solo puede ser visto por aquellos que no sean tontos ni estúpidos. Y la segunda cualidad es que jamás podrán ver la tela aquellos que no realicen bien su trabajo. ¡Fantástico! ¡Maravilloso! ¿Cuántas ventajas en un metro de tela? ¿Lo pensáis, primer ministro? Es un sueño hecho realidad. Claro que sí, majestad. A ver. A ver. ¡Ah! ¡A la tantan! Majestad, ¿Sí? ¿seríais tan amable hacer que bajaran un poquito la intensidad de la luz? Por supuesto. Así podréis apreciar mucho mejor su belleza. ¡Voilà! Oh. 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 ¡Arrasanta! Este trozo de tela es el resultado de muchos años de investigación. Y únicamente opuesto a aquellas personas que pueden apreciar su valor. Es Fantástica. exacto. Me he quedado. Boquiabierto. Sí. Pero fijaos. ¡Qué combinación de colores! ¡Oh! Pues no sabéis lo mejor, majestad. Si la movemos, ¡Oh! ¡Oh!
tener la luz, cambia de un color. ¡Oh! ¡Qué luminosidad! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué suavidad! Es suave como la piel de un niño. No, como la piel del emperador. Sevillano. Sí, majestad. Primer ministro, llamado Comercillo. Y así lo pondremos a prueba. Buena idea. No creo ni que llegue a ver la tela. Es tonto. Y además no hace demasiado bien su trabajo. ¿Y bien, Comercillo? Majestad, ¿No tenéis nada que decir? ¿No veis nada extraño? ¡Hoy, señor! En la vida había visto una cosa tan bonita sobre persona humana. ¿Podríais describir mejor lo que estoy viendo? La verdad, señor, es que no tengo palabras. Por desgracia para mí nunca acabé los estudios, que nunca empecé. Porque en nuestro reino no hay escuelas, ya que en realidad no nos hacen falta. Bien, bien, Gumersindo. Podéis retiraros. Como le digo. Ah, Gumersindo. Decidle al soldado de la puerta que pase. Como ordenéis, majestad. No. Mira, mejor que no pase. Como ordenéis, majestad. Majestad, me gustaría hacer un experimento, pero necesito Comercindo. Gumersindo, ven. ¿Y ahora? Si sois tan amables de tirar cada uno de una punta de la tela hasta que rompa. ¿Qué? Si es que rompe, majestad. Ay, pero qué lío me he clavado. Me he puesto. Ahora que veo que se me da bien esto de improvisar. Ay, Dios mío, pero en qué lío me he metido. Se ve un tonto. Yo no veo nada. Ahora que veo que todo el mundo está de acuerdo y además las estabilidad. Ay, qué miedo he pasado. Aunque esto de la tela debe ser una cosa de la madre emperatriz. Pero ¿y si fuera cierto y lo que pasa es que soy un necio y no hago bien mi trabajo? Ay, Dios mío, qué miedo he pasado. Si el emperador llega a descubrir que todo lo que he dicho es mentira, me corta el cuello. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¡Oh, qué resistencia! ¡Oh! Muy bien, Michelle. Y ahora, si no tenéis inconveniente, podéis empezar a trabajar en la confección de mi traje. ¿Necesitáis alguna cosa más, Monsieur Michel? Mi majestad, un trabajador. Mejor dicho, una trabajadora. Hasta también ha llegado la fama de una joven modista de la cual he oído maravillas. Su nombre es Marieta Iste. Es una de las mejores modistas de toda Europa. ¿Saben alguna cosa de esta joven? Marieta. ¿Qué nombre tan vulgar? No, no la conozco. No. ¿Primer ministro? Majestad, la Marieta a la que se refiere nuestro nuevo amigo es la prisionera de las gallinas. ¿Qué? Que está en las mazmorras de paz. ¿Cómo? Me sorprendéis, primer ministro. Hombre, normal. No teníais bastante con ser un mal primer ministro, que teníais que dedicaros a perseguir modistas. Liberad inmediatamente a esta ¡Marieta! Marieta y dejadla bajo la tutela de nuestro querido Michel, el mejor sastre de Europa. Ay, por favor, majestad. He dicho, Gumersindo, arranca. ¿Sí? ¿Os importaría no ver la tela? ¿Eh? Perdonad, es que estaba tan a gusto que... Suele pasar. ¡No me rindo! ¡Dale! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡No! Muy bien, Michelle. La representación ha sido fabulosa.
maneras, creo que el mérito ha tenido también en gran parte a la astucia de la madre Beatriz. No me lo negáis. Esa sí que es una mujer con carácter. Yo la quiero en silencio y creo que ya lo sabe. Pero contadme, Michelle, ¿cuál es el plan? El plan, yo señor, no sé de qué habláis. ¿Cómo sois, Michelle? También quiero participar. ¿Cuántos pagarás? Yo señor. Yo os daré 500 monedas de oro. ¿Estáis de acuerdo? Yo señor. Muy bien, Michelle. Muy bien. Os daré 1000 monedas de oro. Pero ya no puedo tirarme más. Sois muy generoso, primer Sí, ministro. Michelle. Pero ahora contad. ¿Cuál es el plan? ¿Plan? ¿Me ayudáis? Por supuesto. ¿Sí? Con la tela. Esta tela posee unas cualidades extraordinarias. Con esta tela podréis destruir a todos los traidores. Preparad. Señor, aquí tenéis a Marieta. Vaya, ya está aquí vuestra modista. Ah, dai. ¿Eh? Dai. Que hemos de empezar a trabajar. Sí. Si sois tan amables de dejarnos solos. Sí, Michelle. De todas maneras, después continuaremos hablando. Yo acabaré de contarme todos los detalles, porque confío en vos. Sí, todo el reino lo hace. Adiós, Michelle. Adiós. Gracias, Cupertino. ¿Alguna cosa más, señor? ¿No? ¿Sí? Traed el velar real a esta sala. Así que vos sois la famosa Marieta. Vamos a seguirla. Todo habla con vos y de vuestra hermana. Parece que tenéis el emperador un poco cabreado. El emperador se enfada por cualquier cosa. También me han dicho que sois una buena modista. ¿Una modista yo? Pero si no sé distinguir el algodón de la lana. Y si yo tuviera la oportunidad de convertirse en la modista más famosa de toda la historia, eso siempre que estéis de acuerdo, en 5 días podréis conseguir vuestra libertad. ¿Cuándo empezamos? Ahora mismo. Marieta. Nadie debe saberlo. Si se entera que ya dijiste, nos podremos ir hacia aquí. Ahora soy Michelle Versailles, el sastre del rey de Francia. El rey es un caballero alemán. No sé que soy la mejor modista de Europa. Sí. Y ahora, Comercito, se irá y dejará que Marieta y yo empecemos a trabajar. ¿Puedo hablar con vos un momento? ¿Qué querréis ahora? Verá, señor, de hombre a hombre, a mí es que me gusta Marieta. ¿Qué? Que me gustaría estar con Marieta el mayor tiempo posible. Habéis tenido poca fortuna en esta ocasión. Qué rico, Comercito, porque a mí también me gusta Marieta. Y además sois tan amables de dejarnos solos, empezaremos a trabajar. No tenemos tiempo para cuestiones amorosas. ¡Adiós! Ahí. C'est conscience, c'est conscience, c'est conscience,
¡Ay! Esto no puede ser. Es injusto. Ahora que la tenía en el bote, me toca cambiar de personaje otra vez. Mira, otra vez de soldado. No puede ser. Mira. ¡Soldado! ¡Señor! ¡Sí, señor! Avisad a un vecino. Inmediatamente. ¡Señor! ¡Sí, señor! Pero se puede saber qué estás haciendo aquí delante del público. Yo estoy avisando a Gumersindo. ¿No habéis dicho que avise a Gumersindo? Pues ya está aquí. ¿Queréis alguna cosa, señor? Bueno, le sigo diciendo, mira. Quiero que me cuentes con pelos y señales todo lo que ocurrió ayer en esta sala. Tú eres malo. Ayer acabaron de trabajar pasadas las 12. Después se fueron a dormir. Yo entré para ver qué habían hecho y no encontré nada. Puede ser que no hayan comenzado a tejer, Puede ser. o puede ser que tú seas tan simple que no puedas ver la vela. Ay, ¿habéis visto que era tan maravillosa excelencia? Te he hecho otra cosa desde que he entrado, me siento. Es una auténtica maravilla. Pero si no está ahí, si está aquí. Ah, no, me siento, no estaba mirando la tela, no. Estaba mirando el telar. Y me pregunto, ¿cuál será el extraño mecanismo para conseguir una tela tan maravillosa? Yo no lo sé, pero es un chollo, ¿eh? Buen día, buenos días, señor ministro. A ver, madrugate. Sí, Michelle, quería comprobar personalmente que todo está a nuestro gusto y no falta nada. Pero no, si no tengo queja. Todo está mucho mejor de lo que podía imaginar. Me alegra oírlo entonces. Aunque, para poder trabajar, necesito más. ¡Condenado! Así que no desearía que vuestro criado vigilara cuando ha de vigilar y no nos molestará mientras trabajamos. Michelle, él está aquí simplemente para serviros, por si necesitáis alguna cosa. Y vos, primer ministro, querréis alguna cosa. Yo sí, Michelle. Yo estaba interesado en ver el resultado. ¡Oh! Mi rato. ¿Dónde tengo que estar yo? ¡Maravilla! ¿Qué es esto? ¡Ay, no, primer ministro! Ahí está. Aquí. La tela, claro, la tela. ¡Condenado! ¿Dónde está Marita? ¿Se ido por flores para el emperador? Los que hacen esto vienen a... ¡Aquí no, pa! ¡No quiero nada! ¿Oye? ¡Sí! ¡Un marxismo! ¡Ven aquí! ¡Un marxismo! Marieta, ¡Ay, qué susto! quería yo preguntarte una cosa.
claro. Pues claro que lo veo, ¿por qué lo preguntas? No me gusta cómo me mira ese modisto. Usted va a ser emperador, ¿no? La verdad es que tampoco ese me gusta. ¿Y quién se está lo emperador? No digas eso, tú sí me gustas. ¿Qué has dicho, mujer? ¿Qué has dicho? Dime qué has dicho. ¿Qué has dicho? A mí que me gusta es una modista que se llama como tú. Qué casualidad, a mí también me gusta alguien que se llama Como tú, como tú, como tú. Eres tú. Puede ser, majestad. Pues claro que puede ser. Solo os pido una cosa, que me digáis bien esa decisión. Muy bien, ya he meditado. Si no quieren pagar más impuestos para que su emperador vaya bien vestido, declararé la guerra a cualquier república enemiga y llamaremos a filas a todos los mayores de 16 años. Eso o pagar los nuevos impuestos. Les doy a elegir. ¿Qué decís? Por el bien de todos, creo que cobraremos los impuestos y la gente estará otra vez contenta. Y ahora hablemos de cosas auténticamente importantes. ¿Cómo está mi diseñador preferido? Muy a gusto, majestad. Estoy como en casa. Es curioso porque no me había pasado en otros países. Gracias, Michelle. Eso nos gusta. Pero de ti, ¿bien traje? ¿Cómo me traje? ¿Cuándo me la podré probar? Estoy ansioso por dar la campanada. Tranquilo, majestad, que la daré. Y bien fuerte. Marieta, traed el traje. ¡El traje! ¡El traje! ¡El traje! ¡El traje! ¡Mi traje! El traje no lo empleo. Por los vuelos todavía no está acabado. Y hasta por los vuelos. ¡Maldito seas 1000 veces, desgraciado! ¿Has visto lo que has hecho? ¿Lo has visto? No sé cómo consigo que todavía sigas en palacio. Recuérdalo bien. La primera cosa que haré cuando se muera nuestra madre será enviarte a una isla perdida de las Filipinas. Es un viaje tan largo que cuando llegues no tendrás ganas de volver. Ha sido culpa mía, señor. Uy, Tuya también. Como el signo, recoged mi traje inmediatamente. Ay, toma. No soporto ver mi traje nuevo por los suelos. ¡Ah! ¡Pero qué veo! ¿Qué? Se ha manchado. ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Ahí? ¿Aquí? ¿Aquí? Oh, no, no, no. No es una mancha, es un pliegue de la tela. El traje está perfecto.
primer ministro? Las joyas pertenecen a vuestra familia desde hace siglos y nunca han visto la luz del sol. Más razón aún. Ya va siendo hora de que todo el mundo se entere del poderío de este emperador. ¿Sí? Lo siento mucho, pero antes he de consultar con la madre emperatriz. Y olvidaos de mi madre. Y os le ordeno al soldado de la puerta que os corte la cabeza. De acuerdo, majestad. Diré, pero quiero que quede constancia de iniciativa. ¡Retírate! Majestad, vuestra fama traspasará las fronteras del universo y la historia nunca os olvidará. Gracias, Michelle. Ya estoy deseando que llegue nuestro día de gloria. ¡Marieta! ¡Marieta! ¡Micaela! ¡Micaela! ¡Marieta! ¡Marieta! No está. ¡Un versino! ¡Un versino! ¡Ven aquí! ¡Micaela! ¡Marieta! 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 ¿Qué haces aquí? Tranquila, estoy confiando. Lo sabe todo. Nos ayudará a escapar. ¿Estás segura? Sí. Está bien, repasemos el plan. Cuando suenen las campanas, querrá decir que el carruaje ya está preparado. Bien. Y yo estaré escondida entre el pueblo. Y cuando escuche las campanas comenzaré a gritar: ¡Está desnudo! ¡Está desnudo! Y todos gritarán conmigo: ¡Está desnudo! ¡Está desnudo! Bien. Recordad, cuando suenen las campanas. 1, 2, 3, ¡ya! ¡Micaela, Marieta, el primer ministro viene hacia aquí! ¿Te acuerdas cómo hemos quedado? Pues claro que sí, campanas, carruaje, está desnudo. No. Campanas, está desnudo, carruaje. Ay, iros ya, si no, ni campanas, ni carruaje, ni nada. Marieta, Oiga, ¿pero qué hacéis? Venga, cógete. Cógete, cógete. ¡Un versino! me llamaba el señor. No, otra cosa desde hace horas. ¿Dónde estabas? Estaba- Persiguiendo a Marieta, ¿eh? Bueno, mira, es igual. Quiero que te olvides de todo y te concentres al máximo. Venga. Ya está. Está todo como había ordenado. Sí, primer ministro, sí. Está todo como tiene que estar. Muy bien, sí. Pues venga, vale.
¿Qué vamos a hacer ahora? Callar. Y después ser discretos y no tan conmovedores. Mamá, ¿tú crees que se habrá enterado mi primo, el rey de Francia? El de Francia, el de Alemania, el de Inglaterra y el de la República Argentina. Pero mamá, en la República Argentina no hay rey. Como aquí, hijo mío. Como aquí. ¡Deprisa, deprisa! ¡Deprisa! ¿Por qué haces ¿Pero eso? qué pasa? Venga. Ya está bien, ¿no? Siempre me contáis en la escena más dramática. Pues como no nos demos prisa, el drama se va a convertir en una tragedia, así que venga, ahora. ¡Rápido, rápido! ¡Los soldados del emperador están entrando por la puerta del teatro! ¡Bueno! ¿Quién remueve la escenografía? Eso. ¿Escenografía? Sí. Nada, aquí se queda. ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Corre, corre, vamos, vamos! La próxima vez haré yo de emperador. Y así no tendré